Muy buenas a todos, bienvenidos. Vamos a dar comienzo al tema 3 de este curso de atención integrada a pacientes con enfermedades crónicas. Mi nombre es Juan Carlos Cira, soy médico internista en el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe en Sevilla y voy a hablar sobre los planes de cuidados en fase de estabilidad y la insuficiencia cardíaca dentro de esta unidad temática número 6. Para ello, vamos a basarnos en el siguiente esquema de contenidos. En primer lugar, hablaremos sobre las posibles etiologías que pueden dar lugar a una enfermedad crónica del corazón. Daremos algunas pinceladas teóricas sobre la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca y pasaremos a hablar del tratamiento, que es la piedra angular de esta enfermedad, como elemento estabilizador y eje para disminuir ingresos y mortalidad. Hablaremos brevemente sobre algunas consideraciones importantes en la fase estable del paciente con insuficiencia cardíaca y sobre todo nos centraremos en intentar hablar de abordar las comorbilidades asociadas más frecuentes que presentan estos pacientes. Por último, hablaremos de qué otros recursos tenemos para ayudarlos, de índole no farmacológica y que permitan una mejor adherencia y empoderamiento de nuestros pacientes. Comencemos a hablar de las causas de insuficiencia cardíaca. La cardiopatía isquémica sigue siendo un contribuyente mayor a la incidencia de la insuficiencia cardíaca. En estudios recientes se ha observado que la proporción de pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección del ventrículo reducido ha disminuido hasta aproximadamente el 10%, mientras que ocurre justo lo contrario con la fracción de eyección preservada. Esta tendencia es paralela a lo observado en la epidemiología del infarto agudo de miocardio, cuya incidencia de hospitalización y gravedad ha descendido debido al éxito en los programas de reperfusión precoz, a la mejor prevención primaria y secundaria y a la reducción del tabaquismo. No obstante, tanto el hábito tabáquico como el consumo de alcohol siguen siendo un grave problema de salud pública, no solo por el daño tóxico directo sobre el miocardiocito y sobre el sistema cardiovascular que suponen, sino porque suelen estar habitualmente retroalimentados en estilos de vida que favorecen el desarrollo de otras comorbilidades, como la propia cardiopatía isquémica, la obesidad u otros. Asimismo, hay que tener en cuenta el abuso de fármacos potencialmente cardiotóxicos como son los AINE, ampliamente utilizados por la población general como analgésicos, así como determinados tratamientos que inducen cardiotoxicidad como algunos agentes quimioterápicos. No hay que olvidar tampoco la especial relevancia que tienen patologías sistémicas, ya sean infecciosas o autoinmunitarias, sobre el desarrollo de miocardiopatías e insuficiencia cardíaca a largo plazo, como son la afectación miocárdica de la enfermedad de Chagas, por ejemplo, o aquellas derivadas de una inflamación crónica, como en el caso de las enfermedades autoinmunitarias, como en la miocardiopatía lúpica o vasculítica. Además, cada vez se realizan diagnósticos más precisos y hay que tener presente la gran prevalencia de enfermedades por depósitos, como pueden ser la amiloidosis y otras enfermedades con menor prevalencia, como la sarcoidosis o la enfermedad de Fabry. Las causas metabólicas son el eje vertebral de la etiología de la insuficiencia cardíaca. Se ha demostrado en los diferentes estudios de cohorte esa estrecha relación entre padecer insuficiencia cardíaca y los factores de riesgo cardiovascular. Y, salvo en el caso del tabaquismo, esta carga de factores de riesgo cardiovascular en los pacientes con insuficiencia cardíaca no solo no ha descendido en los últimos tiempos, sino que se ha incrementado, sobre todo en relación con la pandemia actual de obesidad, diabetes e hipertensión que sufrimos. En general, la presencia de factores de riesgo cardiovascular ha aumentado hasta casi en un 35% en los pacientes con insuficiencia cardíaca, de forma muy similar tanto en hombres como en mujeres. Por último, podemos ver que existen causas genéticas, como en el caso de la displasia ritmogénica del ventrículo derecho o la miocardiopatía restrictiva. Repasaremos ahora brevemente la fisiopatología subyacente en la enfermedad cardíaca crónica.
Clásicamente, conocemos la importancia en la homeostasis del sistema renina-angiotensina-aldosterona para el control de la tensión arterial y la reabsorción de sodio y agua en el organismo. Durante el desarrollo de la insuficiencia cardíaca, una compleja red de mecanismos compensadores a nivel microestructural, celular y molecular se activan con la intención de mantener adecuadamente la actividad cardíaca. Pero sin embargo, a largo plazo, estos mecanismos resultan deletéreos y causan disfunción contráctil, aumento de las resistencias vasculares periféricas y reducción de la perfusión del resto de órganos. Si bien a corto plazo tienen una función reguladora y adaptativa al estrés, posteriormente se encargan de perpetuar y expandir la respuesta patogénica de la insuficiencia cardíaca. El punto final de convergencia de estos mecanismos es la necrosis y la fibrosis miocárdica con un remodelado patológico que combina hipertrofia con dilatación de cavidades. La activación neurohormonal incluye a distintos sistemas y vías de señalización, además del eje renina-angiotensina-aldosterona, como son la hiperactividad del sistema nervioso autónomo simpático, el sistema arginina-vasopresina, la endotelina 1, la adrenomedulina y el sistema de péptidos natriuréticos. La activación de estos mecanismos da como resultado una redistribución de la perfusión tisular y un aumento de la volemia. A la larga se traduce en cambios genómicos en mecanismos de transcripción que cambian la estructura y la función de los cardiomiocitos. La reacción inflamatoria se produce principalmente a través de mediadores inmunitarios no adaptativos y aumento de la expresión de biomarcadores proinflamatorios como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1 o la interleucina 6, activando el sistema del complemento, la producción de anticuerpos y la expresión de moléculas de adhesión. Con respecto al estrés oxidativo, se ha observado un aumento significativo de las especies reactivas de oxígeno en los pacientes con insuficiencia cardíaca, que son capaces de reaccionar con el óxido nítrico y provocar una reacción endotelial disfuncionante. A su vez, estas son capaces de inducir la expresión de moléculas proinflamatorias, causar episodios de isquemia y autooxidación de catecolamina que son capaces de dañar la membrana celular, causando disfunción y muerte celular en el miocardio. Pasemos ahora a hablar de cómo podemos modificar la historia natural de la enfermedad siguiendo las diferentes estrategias terapéuticas. La farmacoterapia es la piedra angular del tratamiento en los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida. Se debe implementar antes que las terapias con dispositivos y al mismo tiempo que otras intervenciones no farmacológicas. Los tres pilares del objetivo fundamental son reducir la mortalidad, prevenir las hospitalizaciones recurrentes y mejorar el estado clínico y, en definitiva, la calidad de vida de los pacientes. Para ello, tenemos algunas armas importantes, fundamentales, como son el tratamiento con los diuréticos, los betabloqueantes, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina e inhibidores de la neprilisina, antialdosterónicos y más recientemente los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2, de los que veremos en detalle algunas cuestiones. El tratamiento diurético está recomendado para reducir los signos y síntomas de congestión en todos los pacientes con insuficiencia cardíaca. Son ampliamente utilizados, sobre todo los diuréticos de ASA, y el objetivo es alcanzar y mantener la euvolemia con la dosis más baja posible. En pacientes que detectemos que están en una situación de euvolemia o incluso hipovolemia, podemos reducir o suspender el tratamiento diurético. En cuanto a los IECA o ARA2, debemos destacar que son la primera clase de fármacos que demostraron reducir la morbimortalidad de los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección del ventrículo izquierda reducida. También han demostrado reducir la sintomatología y están recomendados para todos los pacientes siempre que no existan contraindicaciones formales o intolerancias. La dosis debe aumentarse hasta alcanzar la dosis máxima tolerada o mínima eficaz. Y por último destacar que el papel de los ARA2 a día de hoy
sobre todo en el tratamiento de los pacientes con febris reducida, ha cambiado en los últimos años y solo se recomiendan como tratamiento alternativo para pacientes que no toleren los IECA o los ARNI debido a efectos secundarios adversos. Con respecto a los ARNI o inhibidores de la neprilisina, ya el estudio Paradigm demostró la superioridad sobre enalapril para la reducción de las hospitalizaciones por empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, la mortalidad cardiovascular y por cualquier causa en pacientes ambulatorios con fracción de eyección reducida. Se recomienda sustituir el IECA o ARA2 por sacubitril/valsartán en aquellos pacientes ambulatorios que a pesar de que exista ya una terapia médica óptima con los previos, es decir, dosis máxima o la mínima efectiva. Es importante recordar que, para aquellos con un tratamiento previo con IECA, es necesario un periodo de lavado de al menos 36 horas para disminuir el riesgo de angioedema. Hoy en día, en aquellos pacientes diagnosticados de nuevo con fracción de eyección reducida, se ha de comenzar directamente con sacubitril o valsartán. Se ha de tener una tensión arterial adecuada y un filtrado por encima de 30. Además, será necesario la monitorización estrecha. Con respecto a los beta bloqueantes, sobre todo aquellos cardioselectivos, como el bisoprolol, se ha demostrado la reducción de morbimortalidad en los pacientes con fracción de eyección reducida. También son fármacos que mejoran los síntomas y, junto con los IECA, se ha demostrado el beneficio al inicio de la enfermedad, por lo que son el pilar básico de lo mismo. Para los pacientes clínicamente estables y euvolémicos, el tratamiento debe instaurarse a dosis bajas y aumentarlas gradualmente hasta llegar a la dosis máxima tolerada. Para pacientes ingresados, aquellos que presenten una situación aguda de la insuficiencia cardíaca, se hará con precaución una vez que esté hemodinámicamente estable. Y una cosa a destacar es que no existe una contraindicación formal para el uso de betabloqueantes a largo plazo en pacientes con EPOC. Con respecto al tratamiento con antagonistas del receptor de mineralocorticoides, son útiles para reducir la mortalidad y el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca. También se ha demostrado la mejora de los síntomas. Estos fármacos bloquean los receptores que fijan la aldosterona y, con diferentes grados de afinidad, otros receptores de hormonas esteroides. Deben tomarse precauciones, eso sí, al administrarlos en aquellos pacientes con disfunción renal o con tendencia a la hipercalemia. Por último, nos encontramos con los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2, en donde ya se demostró que la dapaglifosina reduce la mortalidad por cualquier causa y mejora los síntomas de la insuficiencia cardíaca, así como la capacidad funcional y calidad de vida de los pacientes con fracción de eyección reducida. Posteriormente, el estudio EMPEROR-REDUCE demostró que la empaglifosina redujo hasta en un 25% un objetivo primario compuesto por mortalidad cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca en aquellos con clase funcional NIHA 2-4 y una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor al 40%. Por lo tanto, se recomienda tanto el tratamiento con dapaglifosina o empaglifosina, además de la terapia médica óptima que ya hemos comentado, basada en IECA o ARNI, betabloqueantes y antialdosterónicos, en pacientes con fracción de eyección reducida en cualquiera que sea su estado de diabetes, es decir, tanto para diabéticos como no diabéticos. Las propiedades diuréticas y natriuréticas de los ISGLT2 además pueden ofrecer beneficios adicionales para reducir la congestión y la toma de diuréticos de asa. En esta tabla podemos ver las dosis más comúnmente empleadas en la práctica clínica y las dosis objetivos que, dadas las características del paciente pluripatológico y añoso, raramente son objetivos realistas y alcanzables. Es muy importante tener en cuenta las comorbilidades del paciente a la hora de elegir el orden de instauración de los fármacos, aunque, como veremos, las guías abogan cada vez más por instaurar una terapia múltiple desde el principio. Con respecto a la ivabradina, mencionar que solo es efectiva en aquellos pacientes en ritmo sinusal y que reduce la mortalidad cardiovascular y la hospitalización por insuficiencia cardíaca, sobre todo en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida sintomática hospitalizados en los 12 meses previos, con ritmo sinusal y con una frecuencia mayor de 70 latidos por minuto en terapia médica óptima.
deben hacerse todos los esfuerzos para iniciar y aumentar el tratamiento con beta-bloqueante hasta la dosis recomendada o las dosis máximas toleradas antes de considerar la ivabradina. La principal novedad con respecto a la guía del 2016 radica en la cantidad de estudios que posicionan ya como primera opción de tratamiento la cuádruple terapia de inicio. Algo a tener en cuenta, sobre todo en régimen de ingreso, es que debemos implementarla ya incluso durante el mismo. En este subgrupo de pacientes con fracción de eyección reducida será necesario plantearse la implementación de dispositivos DAI, ya que han demostrado mejoras en la importancia de la supervivencia en pacientes con QRS menos de 130 segundos. Sin embargo, en aquellos pacientes con disfunción eléctrica con QRS ancho y fracción de eyección reducida, plantearemos la terapia de resincronización cardíaca o marcapasos definitivo, sobre todo en caso de que existan bloqueos auriculoventriculares de alto grado. Mencionar aquí que no hay ensayos clínicos dirigidos prospectivos exclusivamente con pacientes con fracción de eyección ligeramente reducida, pero que podemos establecer algunas recomendaciones según el nivel de evidencia que aparece en la guía del 2021, siendo fundamental el abordaje de la congestión y pudiéndose considerar una estrategia similar a la de los pacientes con fracción de eyección reducida, pero actualmente con un grado de recomendación de evidencia científica menor. La principal consideración de los pacientes con fracción de eyección preservada es que suelen ser más añosos y existe una mayor prevalencia por el sexo femenino. Van a presentar múltiples comorbilidades, como la fibrilación auricular, la enfermedad renal crónica, la obesidad y otras comorbilidades no cardiovasculares. Suelen ser mucho más comunes en estos pacientes, de manera que se convierte en un síndrome multiórgano más que en una enfermedad aislada del corazón. No hay evidencia de manera convincente sobre una reducción de la morbimortalidad en los pacientes con fracción de eyección preservada con ningún tratamiento, aunque por supuesto se han observado mejorías en algunos fenotipos de pacientes incluidos en esta categoría, dado la necesidad de un abordaje de las múltiples comorbilidades. El tratamiento debe estar dirigido a reducir los síntomas de la congestión, sobre todo mediante diuréticos, y en los pacientes obesos, la pérdida ponderal y el ejercicio ayudarán a mejorar los síntomas y la capacidad funcional, así como el tratamiento de la hipertensión y del resto de las comorbilidades. Como novedad, mencionar que el Emperor Preserve analiza el efecto de la empaglifosina en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada y se constata como el primer estudio con un resultado positivo en el objetivo primario de reducción de hospitalización o causa de mortalidad cardiovascular de un fármaco frente a placebo en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Pero, ¿cómo abordamos al paciente en fase estable? Es importante recordar que, aunque el tratamiento diurético en estos pacientes es básico, se ha de disminuir a la dosis mínima efectiva con la que conseguir la euvolemia en nuestros pacientes, incluso retirarlo en algunos casos, para no deplecionarlos en exceso y producir un daño renal. Debemos tener claro cuáles son los fármacos modificadores de la enfermedad en la fracción de eyección reducida, ya que se ha visto que mantener la cuádruple terapia, sobre todo en pacientes con fiebre reducida, puede aumentar la supervivencia hasta en 5 años en estudios publicados recientemente. Son estos fármacos los que debemos mantener y no retirar ante descompensaciones leves, siendo preferible una monitorización o vigilancia más estrecha. Como habíamos visto anteriormente, la situación ideal en la fracción de eyección reducida es mantener la cuádruple terapia y en ello insisten las guías de práctica clínica, que en la fracción de eyección preservada no existen tratamientos modificadores de la enfermedad como tal, aunque la empaglifosina reduce mortalidad y reingreso en estudios publicados muy recientemente, que en la FEBI ligeramente reducida se ha de considerar de igual modo que en la fracción de eyección reducida la cuádruple terapia, aunque no existen a día de hoy estudios prospectivos dirigidos en este sentido. Es importante recalcar que está cambiando el paradigma y cada vez más estudios demuestran la importancia de la cuádruple terapia.
de manera que pasamos de un concepto de tratamiento vertical con dosis máxima farmacológica a una terapia horizontal en la que, a pesar de que no alcancemos una dosis objetivo, implementamos un adecuado y completo bloqueo neurohormonal y de los diferentes elementos nosológicos que influyen en el desarrollo de la enfermedad. Pasemos ahora a hablar de la importancia de entender a la insuficiencia cardíaca como un síndrome complejo y heterogéneo que engloba asimismo a muchas comorbilidades. En primer lugar, tenemos que saber que la edad de ingreso ha aumentado un 28% en las últimas 2 décadas y este incremento se ha producido principalmente en mujeres. Si bien la explicación no es del todo clara, puede estar en relación con una presentación más tardía de la insuficiencia cardíaca grave, una mayor carga de comorbilidad en mujeres y falta de opciones terapéuticas en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada más prevalente en este grupo poblacional. La ferropenia y la anemia afectan a la capacidad funcional y pueden precipitar la descompensación hemodinámica, desestabilizando la membrana de los miocitos y promoviendo la disfunción del músculo esquelético, asociándose además al aumento de fragilidad independientemente, en el caso de la ferropenia, de la anemia. Como hablamos anteriormente, al principio de la presentación, uno de los problemas a los que se enfrenta actualmente la salud pública es la pandemia de diabetes y obesidad. El diagnóstico de diabetes es extremadamente prevalente en los pacientes con insuficiencia cardíaca, tanto en FEBI preservada como reducida. Tanto la diabetes como la obesidad son capaces de causar disfunción ventricular, incluso en ausencia de enfermedad coronaria. En cuanto a la enfermedad renal crónica, es fundamental en todo paciente con insuficiencia cardíaca un estudio completo de la función renal, ya que su empeoramiento se ha asociado con un mayor empeoramiento de los síntomas congestivos en lo que se conoce como el desarrollo de síndrome cardiorrenal. La prevalencia es muy frecuente, con hasta un 40% de pacientes con enfermedad renal crónica, por lo que debemos ser finos al ajuste de diuréticos en función de la evolución de la enfermedad renal crónica y plantear terapias avanzadas en los pacientes con congestión y función renal muy deteriorados. En cuanto a las enfermedades respiratorias, la EPOC fundamentalmente y el SAOS en menor medida son los que se correlacionan con un mayor grado de hipoxemia, hipercapnia y obstrucción al flujo aéreo. La prevalencia de hipertensión pulmonar oscila entre el 20 y el 60% en pacientes que presentan una EPOC moderada. Además, suponen un factor confundente muy prevalente que entorpece a veces el diagnóstico de ambas enfermedades, ya que comparten mecanismos etiológicos o factores de riesgo. Pasemos a hablar de la terapia no farmacológica en estos pacientes. Con el objetivo de reducir las hospitalizaciones y la mortalidad, en las guías de manejo clínico se nos recomiendan los programas de atención multidisciplinaria para proporcionar a los pacientes un diagnóstico preciso, tratamientos basados en la evidencia y la formación y el seguimiento adecuados. La implementación óptima de estos programas requiere de un equipo multidisciplinario que participe en todo el curso de la insuficiencia cardíaca, desde su presentación, en los episodios críticos y los periodos de aparente estabilidad hasta las fases terminales. Los componentes del abordaje multidisciplinario varían y pueden aplicarse distintos modelos de servicio, como uno basado en consulta clínica en cualquier nivel asistencial, programas de atención domiciliaria o modelos híbridos. No se ha demostrado de forma consistente la superioridad de un modelo de servicio frente a otros. El abordaje multidisciplinario debe estar centrado en el paciente y seguir un enfoque holístico, más que dirigirse exclusivamente al tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca. Debemos tener en cuenta las comorbilidades, como ya hemos visto,
puesto que mejoran el bienestar y los autocuidados del paciente y conlleva mejores resultados. Numerosos pacientes con insuficiencia cardíaca pueden beneficiarse de la atención paliativa y de apoyo precoz, y desde el principio se debe planificar este tipo de cuidado para todo paciente con insuficiencia cardíaca, cualquiera que sea la fase de la enfermedad en la que se encuentre, así como la especial relevancia de respetar los deseos del paciente en la fase terminal de la enfermedad. Es importante promocionar la participación tanto de los propios pacientes como de los cuidadores en este tipo de programas para mejorar la adherencia a todos los niveles. Estos programas integrados se basan en conseguir un tratamiento optimizado en base a las últimas recomendaciones disponibles en la evidencia, en la promoción de un estilo de vida saludable no solo enfocado en la insuficiencia cardíaca, sino en el resto de comorbilidades, en la proporción de un acceso fácil a los servicios de salud y al seguimiento de los pacientes y a una formación activa del propio paciente que conlleva que éste se incluya en el marco propio terapéutico de su enfermedad. Muchísimas gracias por su atención. Un saludo.